Empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a ver lo de comercio. ¿Está Arturo? ¿Está quién? Aldo Coronado y Arturo. ¿Sí mandaron sus actividades, muchachos? Sí, maestra, ya están enviadas. Ok, Arturo. Vas a comenzar con la tuya. Está bien. ¿Y la vas a abrir ahí o quieres que la abra yo directo de acá? Sí, me hace el favor, maestra, ábrela usted, por favor. Ok. Vamos a empezar. Ujú. Ok, ¿sí le alcanza a ver ahí? Sí, maestra, ya la alcanzó a ver. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, empezamos de una vez. Bueno, las regulaciones externas en comercio internacional. Ujú. Para no extendernos mucho sobre qué son regulaciones externas, solamente hay que saber que es una regulación interna que vimos anteriormente. La regulación interna es una regulación comercial dentro de un país. Las regulaciones externas son las que se toman fuera de los países en convenio con varios o un país en general, ¿no? Ujú. Bueno, ahora son las regulaciones externas y el sistema internacional de regulaciones comerciales. El sistema internacional de regulaciones comerciales solamente es unas reglas que tienen todos los países para llevar un comercio amable y cooperativo Ajá. entre todas las naciones que quieran cooperar. En 1919 se creó la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, que se le conoce, Ujú. y fue la que creó las reglas para este comercio. Esta Cámara tiene reconocimiento por la ONU como algo oficial que se debe seguir entre las naciones. Es Ok. una organización no gubernamental que tiene sede en París y pues sería todo de las regulaciones internacionales. Ok, de las regulaciones internacionales, pero también mencionas que tiene una economía o influencias en instituciones como el GATT, el FM y el BM, entre los que importantes aportes de la Cámara del Congreso del Comercio Internacional. Ok, seguimos. Las Incoterms son como reglas o Ujú. normas que están dispuestas entre las naciones. Aquí dice, son definiciones uniformes de las principales cláusulas y términos empleados en los contratos internacionales. Destaca en esta un alcance importante que aun cuando las negociaciones se deben establecer por escrito por medio de los respectivos contratos, existen principios de buena fe necesarios para un entendimiento perfecto, profundo y sólido. Esto quiere decir que estos 5 terms son, a pesar de que tú hagas un contrato, de decir, vas a llevarme las cosas, vamos a decir, de México a Francia, de México a España, Ujú. este, pones todas tus condiciones, pero aparte debes de incluir estos principios de buena fe, Ok. para tener los dos beneficios mutuos, ¿no? Llevarse toda la transacción en paz sin uno aprovecharse del otro, no poner cláusulas que vayan a estrangular, vamos por decirlo así, al transportista o al comerciante. Exacto. También nos menciona que debe ser la seguridad más que nada, debe tener en seguridad en tiempo y en dinero, que no se debe de exceder o no se debe de gastar más de lo debido. Y más que nada se deben de respetar estos 5 términos, los que se mencionan. Ok, seguimos con las reglas uniformes para el contrato de transporte. Bueno, estas reglas
como su nombre lo indica, son para los transportes. Estas reglas se van a aplicar a todos los transportes. Cada transporte tiene sus reglas, ya sea por marítimo, terrestre o aéreo. Ujú. Dice, por su intensa aplicación por parte de los transportistas y lo poco conocida que es para los usuarios del transporte en el comercio exterior, pasamos a estudiar y conocer los aspectos generales más interesantes de dichas reglas. Las reglas uniformes de la CCI constituyen una medida básica necesaria para evitar retrocesos en el desarrollo de múltiples documentos utilizados en operaciones de transporte combinado. De ahí la creación de esas reglas. Aquí se habla del transporte combinado. Ujú. El transporte combinado, existen dos tipos de transporte, que es el transporte simple y el transporte combinado. El Ok. transporte simple se habla de solamente el transporte de un punto a otro, de punto A a punto B, con un solo tipo de transporte, ya sea por mar, tierra o aire. El transporte combinado es la transportación del producto del punto A al punto B, pero intercalando, por ejemplo, marítimo, al llegar al puerto, intercala con un aéreo o con un terrestre. Eso ya es un transporte combinado. Que ya simplemente que lo transporte, lo pasan mercancía de un lugar a otro, simplemente. Pero también menciona que dice que tienen ciertas reglas, ¿verdad? Sí, son las reglas uniformes del CCI. Ok, también tienen distintos procesos, más que nada. Ok, seguimos. Este fue el Aquí que están, ajá, sí, aquí están las reglas que hay en el CCI con esto. ok, La comparación entre los métodos de transporte simple y transporte combinado. Aquí es donde tienes que especificar cómo va a ser el transporte de tu producto, ya sea simple o combinado. ok, La aplicación de las reglas del CCI, pues son realmente reglas generales que incluyen el pago a tiempo de tu transporte, las compras de seguros, el tiempo establecido se debe de cumplir en los contratos, etcétera, ¿no? Esa es la aplicación de sí, las reglas porque SI. lo que tienen lo que es en las reglas de transporte, cuando se va a transportar una mercancía, siempre debe llegar en tiempo y forma, ¿no? Debe de llegar, como te dijera yo, si se dice que para tal fecha, para esa fecha tiene que llegar solo que haya habido algún contratiempo en lo que es cuestiones de embarcación o algo por el estilo, o no esté en condiciones como para transportarse, es cuando se detiene a veces el poder transportar una mercancía de un lugar a otro. Ok, seguimos, Gustavo. Las disposiciones generales, ya son reglas más estrictas sobre el transporte o el comercio internacional. Las anteriores, las aplicaciones de las reglas SI, pues podemos recordar que anteriormente mencionamos que son como más actos de buena fe que se refiere el CCI entre los comerciantes. Uh -huh. Las disposiciones generales ya son más específicas y más duras, diciendo incluso cuánto puedes cargar en tu transporte, este, cuáles son los tratados que se tienen con cada país para saber qué productos puedes ingresar o cuáles no, etcétera. Exactamente. Y la última, la 4, que son definiciones básicas, pues es cuando se te tiene que explicar en tu contrato todas las definiciones y abreviaciones que se utilizan, como transporte simple, transporte combinado, qué es CCI, qué es el FMI o el BM, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Y lo segundo, que son la regulación externa y los sistemas globalizados de comercio internacional. Muy bien. Los sistemas globalizados de comercio internacional se refiere pues a la necesidad que tuvo el mundo de globalizarse. ¿Qué es globalizarte? Es el conectar por cualquier medio todas las naciones o una gran cantidad de naciones. En este caso se está hablando de comercio internacional. Uh -huh. Dice, un factor de influencia importante en la regulación externa lo conforma la tendencia mundial de universalizar las relaciones comerciales.
aquí se debe de tocar un punto muy importante. En un mundo en el que vivimos actualmente, que es mayormente capitalista, se requiere el comercio internacional. No puedes estar cerrado al comercio porque eso te va a llevar a una crisis y por consiguiente a la caída de un imperio o una nación. Sí, por eso es bien importante, como lo hemos mencionado en clases anteriores, la importancia que tiene el comercio internacional o el comercio exterior. También de por qué. Porque si nosotros no exportamos como país, como tú lo mencionas, vamos a llevar una crisis. ¿Qué es lo que estaba pasando? Como les he comentado en clases anteriores, ¿qué es lo que sucedía? Que ya ve que estaban cerrados, estaban varados o parados todos los medios de exportación, todo lo que se exportaba del extranjero y se importaba para México. Y en ciertos lugares nos estaba afectando, ¿no? Con lo que la crisis mundial que teníamos ahorita con lo del coronavirus, creo que ahí se dieron cuenta que muchos países pues empezaban a decaer económicamente, porque no solo México, sino en diversos países estaba sucediendo eso, de que como no había exportación o no había de la manera o la forma para que se pudieran mover y estaba todo parado, ¿no? Yo creo que lo vieron ustedes o sí se dieron cuenta que sí estaba sucediendo. Sí, pues sí, se vio y se sintió todo el detenimiento económico que hubo. Ajá, a ver, Ezequiel, ¿qué opinas, Ezequiel? Ezequiel, a ver, ¿qué opinas acerca de esto? Si está comentando tu compañero. Pues sí, cómo no, estamos de acuerdo. Es importante la regulación Ujú. para que exista más, pues una mejor distribución del comercio y tener ciertos, podemos decir, como lo comentaba anteriormente, ¿verdad? Identificar lo que se exporta, lo que se importa, Ujú. tener reglas, normas y los sistemas globalizados del comercio internacional, pues tienen mucha influencia. El fenómeno globalización es un tema muy amplio, es un libro y es muy importante, es el que nos está inclinando, empujando a tener un mejor comercio, a ser más competitivos, más productivos, abrir las fronteras con otros países de Europa para intercambiar productos, bienes de uso y consumo, Servicios. Más que nada servicios. productos, bienes y servicios. Acuérdense que ya anteriormente, eh, cuando existía lo que era el comercio de fuera y todavía no existía la moneda, pues ¿qué era lo que se hacía? Se hacían los trueques que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Sí, ¿Qué eran los trueques? Pues simplemente era el intercambio de un bien con otro bien. O sea, que podíamos cambiar algo que yo necesitaba y yo lo tenía en abundancia o la persona lo tenía en abundancia, entonces lo que hacía, simplemente hacer el trueque y cambiar. Ok, así es. Ezequiel, Bueno, Mande, seguimos Arturo. Muy bien, Ezequiel. sigo participando. Sí. Bueno, yo siempre he hecho hincapié en que un poquito menos nada de particular, sino que pues la globalización está en todas partes, lo tenemos en Ujú. forma personal, en los artículos que consumimos, principalmente de China. Es Ok. muy común, es muy común todo lo que usamos, cintos, carteras, zapatos, pero un poquito de lo particular, nos vamos a la importancia que tiene la globalización en el comercio internacional. Hace que los gobiernos realicen tratados comerciales y reglas de regulación pues, para poder estar en condiciones de intercambiar, de importar y Ujú. exportar. Exacto. El fenómeno es nos inclina mucho a actuar, a proceder
a buscar formas de producción y formas de competir, pero también a tal grado que ha influido a una situación muy importante que le quiero comentar que se llama a una ideología. A qué me refiero? Que la globalización ha empujado a los gobiernos a aplicar otro tipo de ideologías, ideologías de gobierno, Ujú, para ser más concreto y no darle vueltas al asunto, el neoliberalismo y que es darle más fortaleza, más fuerza a las importaciones y exportaciones, a las empresas para que se instalen en las empresas transnacionales, multinacionales que se instalen, ujú. por ejemplo, en nuestro país. A lo largo de los 36 años, esta ideología en el gobierno le dio un auge al sector empresarial local y extranjero. Exactamente. Así es. Bueno, muy bien, Ezequiel. Seguimos, Arturo. Ok, maestra. Eh, También como parte del comercio internacional, se puede hablar de los tipos de acuerdos bilaterales o multilaterales. Los bilaterales se habla cuando dos naciones hacen algún acuerdo o un tratado, como el TLC, que era antiguamente, que ahora es el Ujú. TEMEC, creo, Temec. este, que es para comercio entre dos naciones. Cuando se habla de un multilateral, es cuando hay tres o más naciones involucradas. Ujú, Ujú. Este, Cuando es un tratado multilateral, se tienen demasiadas ventajas sobre un bilateral, porque con un multilateral se obtiene más comercio y se tiene más respaldo de más naciones. Entonces perdón, los tratos con empresas o con naciones a las que les quieres comprar algún producto interesante, pues petróleo o ese tipo de cosas, ¿no? exactamente. Bueno, muy bien. Ahora seguimos con lo demás. Eh, Ahora, para hablar de estos sistemas globalizados, del comercio internacional, es referirse también a los procesos de integración, en donde no son ya las personas que hacen el comercio las que están participando, sino que ahora son una nación. Ujú, Desde que hay globalización, ya no es por una persona que dice, ¿saben qué? Como se hacía antes en la época de los shogunatos en Japón con China, que una persona era la que intercambiaba telas por cerámica, ¿no? En ujú. Japón y China, sino que ahora se hace por una nación, le pide a otra nación que junta acuerdo para ese comercio, ¿no? Exactamente. Entre ellos dos se ponen de acuerdo para poder, ¿qué? Para poder realizar hacer el comercio, para que los dos estén integrados y que no haya pues disputas económicas o problemas, digamos, en lo que es comercialmente. Ok, seguimos. Sí. Y también aquí agrega que es para problemas en economías con enfoques sociales, culturales, militares, científicos, tecnológicos, políticos y fronterizos. Esas Ujú. son las principales causas por las que se comienzan pláticas para un acuerdo comercial. Exactamente, porque como mismo lo mencionas tú, que entra mucho lo social, también entra mucho lo que es la cultura y entra mucho lo que son los avances tecnológicos. En esas cuestiones tienen que entrar ese tipo de acuerdos o enfoques principales de la economía. Muy bien. Ahora, para finalizar, es muy importante el destacar que ahora la gran mayoría de los bloques comerciales de comercio internacional inició por dos cuestiones. Aquí se menciona que por los conflictos mundiales, como las guerras mundiales, Ujú. pero también el precursor de esto fue la revolución industrial.
porque con la revolución industrial se empezó a empresas a mandar objetos como por ejemplo, en su momento la marca de autos Bentley solamente vendía autos en Inglaterra, pero al momento de llegar la revolución industrial empezaron a tener una gran popularidad en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, o sea, prácticamente al otro lado del mundo. Y con las guerras, pues después de generarse este bloque de los aliados, entre ellos, aparte de ser unos aliados militares, hicieron aliados comerciales para tener este bloque de poder económico, comercial y militar en el mundo. Exacto. Entonces, pues, sí. Sí, es que como tú mismo lo dices, cuando llegó la revolución industrial, pues, sinceramente todos los países pues, tuvieron que evolucionar un poquito más, ¿no? Ver la forma de cómo expandirse o cómo tratar de comercializar con qué, con otros países del mundo, ¿no? Eso es lo que trata, por eso se dice que es comercio internacional, ¿no? Muy bien, Gustavo. A ver, Aquí nos Ezequiel, dice, mande, Gustavo. yo, Mande. sí, Dígame. oiga, por ejemplo, yo en esa investigación del compañero, en la globalización del comercio internacional, ¿sí me escuchó? Sí, ajá. Nos dice que el comercio internacional es a la vez la causa y efecto de la globalización en un proceso cíclico de retroalimentación. La globalización se produce por el incremento universal del comercio entre empresas situadas en diferentes países. Es lo que Ajá. está hablando ahorita, porque también nos dice pero a su vez la situación se creada hace cada vez más propicio el aumento de las actividades comerciales. Durante el año 2000 el comercio internacional creció una tasa de 12%. Es probablemente que la tasa de crecimiento más alta desde la primera década del siglo XX. Ok. Y acá dice que comenzó con la expansión del comercio internacional, que sigue siendo el mecanismo clave para su avance. Los países y las empresas no tienen más remedio que comerciar unos con otros. Es Exacto. lo que estaba comentando el compañero. Ajá. Y también algo que nos dice es que el derecho de las tarjetas es vender la división del trabajo, ya que funciona con los míticos o cervecero, perdón, y panadero de Adam Smith. De Adam Smith. Ajá. Bueno, lo que se está escuchando y lo que nos dice aquí que también la globalización se refiere a este artículo ya que se presente desde la década de 1960. Sí, es que lo que es el comercio internacional ya se había, desde hace mucho, desde cuando se empezaron a primero comercializar las primeras, cuando todavía no habían las grandes empresas, pero ya se podría comercializar, que los menciona con telas, que se podría comercializar con diferentes tipos de productos y hacían intercambio entre países, ¿no? Sí, yo creo que ya lo han visto. Pero esto viene de lo que es el comercio, ya viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? No es, digamos, que es de ahorita, sino que es ya de tiempo atrás suficiente que se vienen haciendo ese tipo de tratados. Más que nada en el comercio internacional, acuérdense que mencionamos que México tiene tratados con varios países del mundo. ¿Para qué? Para que ellos puedan comercializar con productos y nosotros podamos exportar e importar. Maestra, Mándeme. disculpe que interrumpe, pero me comenta Aldo Osmar Coronado Bautista que no le está fallando el internet Aldo. Ok. y que no puede entrar, y Gisela apenas va para su casa de su trabajo. Ok. Gisela puede entrar todavía nos faltan 2 clases. Sí. Muy bien. Bueno. Vamos con Ezequiel. Ezequiel, Mande, dígame. ¿hiciste tu tarea, Ezequiel? Sí, se la mandé hace unos momentos, pero es la de Contralorías Internas y ¿No hiciste la de comercio internacional? sí estoy a lo mejor esperando, maestro, no he alcanzado con el tiempo. Ajá. Hay muchísimo trabajo el que he tenido ahorita, pero
Pues ahorita en toda la tarde voy a estar pegado para cumplir con todo lo que esté pendiente. Ok, sí, más que nada se los encargo mucho. ¿Por qué? Porque pues para que no les vaya a afectar en su calificación. Ok, No, no, vamos a hacer. de mi parte es seguro, maestra. Es seguro y se la envío ahora, hoy mismo. Ok, muy bien, Ezequiel. Bueno, habíamos hablado que lo que es la exportación, más que nada la exportación es una de las estrategias de los mercados internacionales, como lo estábamos mencionando. ¿Qué encontramos? Encontramos en el término de las exportaciones debido al beneficio que revisten a la economía del país y permite la entrada de divisas y la comercialización de mercancías nacionales en el extranjero. Como por ejemplo, si tenemos alguna empresa operando en el territorio nacional que se ha atendido un mercado por determinado tiempo, tendremos que considerar la opción de exportar cuando qué. ¿Sí vieron el libro que les mandé el otro día? Les enseñé. ¿Sí lograron ver el libro? No. Bueno. No, maestra, no lo alcancé a leer, pero sí vi que llegó. Sí lo mandé. Miren, también en lo que es el comercio, se habla mucho de que nosotros debemos tener una capacidad productiva. Si tenemos alguna empresa instalada fuera, si tenemos la empresa la podemos tener fuera del país y por lo tanto es una empresa que tenemos que tener productividad, la capacidad de uno o más turnos de trabajo, digamos. Tenemos el mercado controlado ¿con qué? Con tendencias crecientes, tanto de ventas y utilidades. También debemos de tener una estructura eficiente y organizada que permita solucionar algunos conflictos o desafíos que hay en el mercado. ¿Por qué creen ustedes que hay desafíos en el mercado? ¿Por qué creerían? Acuérdense que ahorita con lo más nuevo, con las nuevas tecnologías, es lo que tienen que hacer algunas empresas, tienen que renovarse para que puedan ellas seguir compitiendo en el mercado a nivel nacional e internacional, ¿no? Sí, tienen que estar innovando, actualizando sus productos, mejorándolos. Exacto. Siempre la tendencia a una mejor calidad en la Ujú. producción. Exactamente, deben de tener siempre más, deben de ser un poquito más innovadores. También nos menciona que cuando hay alguna empresa o los empresarios o líderes deben de tener un equipo de trabajo. ¿Han escuchado ustedes hablar del FODA? Sí. ¿Del FODA? ¿Se han escuchado hablar del FODA? Sí. Bueno, acuérdense que el FODA tiene varias, significan que son ¿qué? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. ¿Qué bien lo puede tener una empresa? Las empresas deben de tener bien identificadas cuáles son sus debilidades. También deben de considerar cuáles son sus oportunidades en el mercado internacional. Sus fortalezas, ¿cuáles serían sus fortalezas? Pues la manera de cómo van a cimentar o cómo van a ellos organizar adentro de la empresa. Y por último, ¿cuáles serían las amenazas? Las amenazas de una empresa, más que nada, era lo que estábamos mencionando, de que alguna otra empresa comercial sea más innovadora y lo que tiene que buscar es que empezar a innovar un poquito más. Esa podría ser las amenazas de una empresa. Sí, ¿Mande? la competencia. Exactamente, es la competencia. Por eso le dice, ¿en qué estamos nosotros fallando y en qué está la otra empresa ganando más terreno? Pues en su innovación, en el producto que nos está ofreciendo. Pues como mencionaba, creo que Gustavo, que había comprado un producto chino, creo que fue, y no le sirvió para mucho tiempo, 2 horas.
A veces es la calidad del producto, maestra, ¿sí? Ajá, es la calidad del producto. Exacto. A veces el de la tiendita tiene, no sé, artículos que no se le venden y no surte por no invertir más. Entonces, Ujú. yo creo ahí entra ya la competencia, o sea, pues donde no puede meter porque no ha vendido ese y no, porque hay proveedores también que hay unas cosas que te llevan, por ejemplo, las tortillas. Si no te lleva a una tienda una caja de tortillas y si no las vendes todas, te las cambia. Ajá, Y hay otros proveedores de salud, otros proveedores, gracias. ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas que nos permiten acceder a la exportación. ¿Qué nos permiten acceder? Es la mejora de la imagen, de la competitividad de una empresa, que es lo que les estoy mencionando. Proporcionar mayor estabilidad financiera. Permite, ¿qué más? El aprovechamiento de la capacidad de producción. Ciertas circunstancias permite reducir los costos al generar volúmenes y podemos tener acceso a créditos menos caros. Puntos que se pueden vigilar cuando se exporta. ¿Cuáles son los puntos? Los puntos importantes es contar con la capacidad de producción necesaria para atender los volúmenes prometidos o comprometidos, cumplir con las especificaciones técnicas y las características requeridas que se piden en un producto, considerar y comprometer contratos internacionales que delimiten los derechos y obligaciones claramente. A lo que mencionaba Arturo, cuando se hace un contrato internacional, se deben de cumplir que los derechos y obligaciones que están especificados en cada uno de ellos. Contar con los seguros, que era lo que mencionaba también, que debemos de contratar seguros, ¿para qué? Para que lleguen los productos en buen estado, conocer la fiabilidad tanto del cliente y su historial de pago, aprovechar los apoyos de los gobiernos y locales, y lo que es la definición, a una definición que nos menciona aquí, que representa una definición lo que es sencilla y clara de lo que es exportación. Es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero, existiendo de acuerdo a la ley aduanera. Existen dos tipos de exportación. ¿Cuáles son los dos tipos de exportación? Que es la definida y la temporal, que la habíamos visto anteriormente. Esta se realiza a nivel nacional e internacional. Al realizar un análisis de esta definición, podemos nosotros identificar un campo amplio de acción que surge de esta actividad, ya sea que se nos limiten en tan solo en venta de productos nacionales en el extranjero, sino que nos permite comercializar y además favorece las devoluciones que lleguen de forma temporal. Para reparación o alguna transformación, vamos a poner como un ejemplo la mercancía enviada por Estados Unidos a la zona fronteriza, como cuáles, las maquilas. Después del proceso es nuevamente enviado, beneficiándose ambas partes. ¿Y qué es lo que se contrata? La mano de obra. ¿Qué es lo que pasa aquí en México? La mano de obra aquí en México es barata, si ustedes se han dado cuenta. Las maquilas tienen contrataciones, pero ¿cómo pagan en las maquilas? Las maquilas pagan un cierto porcentaje muy bajo, ¿no? ¿Alguno de ustedes que haya trabajado, que conozca el nivel como se trabaja en una maquila? Yo he tenido conocidos que trabajan ahí en las maquiladoras y pues la verdad es un sueldo pues solamente no para vivir, sino para sobrevivir. Exactamente, exactamente. Y por eso Y dice que las jornadas de trabajo son extenuantes y exigentes. exactamente exigentes. Bueno, algunas, ¿no? Sí dice que es la mano de obra es barata, por eso aquí en la zona fronteriza, digamos que esta es la fuente que hay, que son las maquilas, que es a lo que se dedica más que nada. Y ¿y qué? También menciona
que existen dos tipos. La otra vez mencionaba yo que la exportación definitiva consiste en salida de mercancías y la exportación temporal es la salida de mercancías por cierto periodo. También nos menciona que en la forma legal, la ley aduanera sin título de 4 regímenes aduaneros, aquí nos pone unas disposiciones que son, digamos que esto ya de la ley federal, que esto fue en el 2010, digamos que tiene casi 10 años. 10 años aproximadamente. Y aquí vienen los que son destinadas a algunos de los regímenes aduaneros son los siguientes, que son que las exportación, de importación, las temporales, para retornar al extranjero, al mismo estado, para la elaboración y transformación y reparación en programas de maquila o exportación, para retomar al país en el mismo, y nos viene lo que es el interno, el internacional, y lo que son las fiscalizaciones y registros. Bueno, chicos, ahorita ya va a terminar la clase. Vamos a regresar a las 4. ¿Ok? Creo que ya a las 4 ya, Ok. ya llegaron sus compañeros, sus demás compañeritos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? A las 3, ¿no, maestra? Ándale, perdón, a las 3. Yo, como una hora. Ya merito, vamos a acabar. Ok, perdón, sí, ya. Miren, aquí, más que nada, aquí nos está poniendo un ejemplo de lo que es la exportación de una empresa, ¿no? La manera que va creciendo de año con año. Nos ponen unos ejemplos que primero teníamos la de en el 94 y la del 2001, que fueron la forma de cómo fue creciendo, cómo fue delimitándose, por qué cada año, es por año, qué porcentaje tiene. Y nos menciona también, es el registro de empresas de comercio exterior. Es un instrumento más que nada que las exportaciones mediante la cual las empresas comercializadoras podrían ingresar a los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyo financiero de ¿qué? De la banca de desarrollo. También aquí tenemos un programa de maquila. Dice, el programa de maquila de exportación es un instrumento mediante el cual se permite a los productores de mercancías destinadas a exportación importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados ¿en qué? En la transportación o elaboración de un producto. ¿Y qué es lo que debe de hacer? Se debe de cubrir el pago de los impuestos de importación. Acuérdense que cuando se importa, se realiza cierto pago, ¿no? Para poder